Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos continuando presentando los distintos niveles que el negocio del narcotráfico requiere. El negocio del narcotráfico está compuesto de estos elementos muy importantes y que los hemos venido explicando porque cuando empecemos a hablar de los distintos niveles de cómo controlarlo, cómo investigarlo o cómo funciona, porque si no sabemos cómo funciona no tiene, podemos reconocer elementos importantes. Y le insisto que una de las razones por las que estamos haciendo la presentación es porque queremos ser meticulosos en la presentación. Mucha gente que no conoce todos estos detalles cree que el narcotráfico se puede combatir o se puede eliminar, y esto es para la gente que cree que es muy simple, y no es tan simple como lo hemos venido, como se ha dado cuenta usted que lo hemos venido presentado. O sea, la gente habla, dice, si quisiera el país fulano de tal, si quisiera se acaba. Pero si usted está prestando atención a lo que le hemos ido presentando, se da cuenta de que hay muchas facetas en el narcotráfico, y lo curioso de esto es que cada una de estas, algo que lo he comentado esporádicamente, pero cada de estas son individuales. O sea, no es un solo grupo que controla todo. O sea, se han unido distintas situaciones. Hay algunos grupos, grupos de narcotraficantes, de carteles que le llaman, que sí tienen un control destinado, pero la mayoría de la gente son medios independientes, y nada es más independiente precisamente como lo que vamos a hablar en este segmento. O sea, hemos hablado del cultivo, hemos hablado de la producción, hemos hablado de los materiales, de los productos químicos, hemos hablado del empacamiento, hemos hablado del transporte de la droga. Todo eso es sumamente importante, y si lo ha venido escuchando y lo ha venido pensando, deduciendo lo que es, son temas delicados dentro de sí mismos. O sea, no hay un solo elemento que usted dice, no, el cultivo lo hace esto y luego de ahí ya llega y ya lo pone y ya el consumidor ya lo consume. No. O sea, acuérdese, el cultivo siempre ocurre en lugares muy alejados de las sociedades, en lugares lejanos, en lugares rurales. Luego tiene que ser procesado, luego tiene que ser, una vez que está terminado el producto de buena calidad, y tiene que ser un buen producto de buena calidad, tiene que ser transportado. Y si vieron, si se acuerdan, hay todo un proceso que es muy delicado para sacar la droga del país de origen y para llevarla a otro. O sea, primero es poder sacarla, y luego, una vez que la logra sacar de su país, la otra parte es que arribe al destino que más le pague, y tiene que ser de buena calidad, bien cuidado, que no se pierda y todo. O sea, hay un todo. O sea, no es tan simple como se acabó y no queremos nada. No. Y en todas estas facetas hay un montón de personas que intervienen en todo esto. O sea, no es una sola persona o dos. No es el famoso kingpin o el famoso narco que controla todo. Tiene un montón de gente que funciona, tiene cientos de personas que funcionan, y que no todas corresponden, que muchas fallan, que se caen, que se levantan, Entonces, le comentaba yo que en los videos anteriores, cuando hablábamos del transporte, los tipos de transporte, el transporte hormiga, que es la persona que lleva la droga en su persona, encima, ya sea escondida, o la lleva en una maleta, o en un saco, en una caja, en una bolsa, y luego ya pasamos a los vehículos, y ya pasamos a los camiones, y luego los aviones, y luego la vía marítima, y luego a contenedores. O sea, toda la gama, ¿no? Ahora, piénselo lo detallado y todo lo que eso corresponde, y yo lo he tocado esporádicamente, o sea, no lo he detallado en una forma, porque mi interés es demostrarles a ustedes que es un poco más complejo el tema, y todo ese tema, todo ese proceso lleva delicadeza, necesita pensarlo, necesita ser muy cauto, necesita ser muy hábil. O sea, hay un montón de cualidades que te tienen que hacer para que ese proceso del transporte de la droga llegue. Ahora, es el más arriesgado, le comentaba yo, porque siempre está el riesgo del robo,
¿no? De que otro cartel se entere de que está usted llevando droga de un lugar a otro y se lo roben, eso es muy común. Incluso le voy a decir, hay carteles, que esto ha ocurrido, hay carteles que le venden a otro grupo de narcos, distribuidores, le venden y después se lo roban. Van y los esperan en una encrucijada, en un camino, y terminan en un tiroteo y le roban el cargamento. Eso es el otro estilo. O sea, la parte más débil, digamos, la parte más arriesgada de perder la droga es cuando la droga va en tránsito. Esto se los había comentado. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe todos los inconvenientes que puede encontrar. Yo digo, puede encontrar inconvenientes de accidente, puede que si es en un vehículo, que choque el vehículo, que se vuelque, que lo choquen, que se prenda. Hay muchas cosas que han ocurrido en el vehículo. En el caso de los aviones se recuerda, a veces no se calcula bien el peso y cae el avión, se deriva. O sea, estamos hablando no estamos hablando de nomás de las personas, sino de los vehículos, de aviones que suelen romperse, son maquinarias, suele haber accidentes, suele haber inconvenientes, y si se rompen y se quedan, siempre va a venir gente a ver qué pasó. Y muy posible que vengan las autoridades, sobre todo si hay un choque, sobre todo si hay un accidente. Entonces eso siempre expone a que se arriesgue a que lo encuentren. Y el problema que ocurre en los transportes es que cuando llegan las autoridades, si estas no se le han pagado debidamente para que no pase nada, para requisar esa droga y van a hacer dos cosas. Si es un individuo en algún país muy digamos, apegado a la ley, a lo mejor no lo va a querer soltar y entonces ya empieza el proceso legal y ya se pierde. Pero si es un individuo que trabaja estamos en un país donde se negocia todo esto, es muy probable que le pidan un rescate. Quiere tanto, si quiere usted la droga pues en tal lugar, le cuesta tanto. Y estos son los grandes negocios. Esto lo vamos a hablar más en detalle cuando hablemos del tema de la corrupción, pero esto ocurre. Entonces, ya cuando la droga sale a la calle, o sea, sale del punto digamos, del punto principal donde se produce la droga, ya empieza el riesgo. Y a medida que se va alejando, sobre todo, porque puede ser que a lo mejor en el país donde se produce, en la zona donde se produce, si el individuo que la produce, el narcotraficante, o el químico que la produce, o el campesino que la produce, puede tener contactos con la policía local, puede tener contactos con las Fuerzas Armadas locales, con los políticos locales, pero eso nomás lo protege en esa zona. Una vez que sale de su comunidad, de su municipalidad, de su estado, de su país, ya esa protección, esa supuesta protección, se pierde. Es más, dentro de un país, por ejemplo, en un país extenso, siempre hay mucho riesgo porque usted tiene que pasar por varias fronteras, porque tiene que pasar por muchos puntos de controles y se encuentra con una cantidad enorme de guardias de seguridad, del ejército, de la marina, de otras fuerzas especiales y también de los otros narcos, de grupos de narcos que se dedican y también la competencia. O sea, la competencia también es un riesgo. Entonces, siempre está ese riesgo de perder la mercadería, de que cause problema. Y la mayoría de los problemas ocurren en la cosa del tránsito. Esto es sin incluir, obviamente, la salida del puerto. O sea, si usted si este producto los van a poner en un contenedor, los van a poner en un barco, tienen que asegurarse esta parte. Entonces, todo esto requiere cierto arreglo financiero para que suba. Y luego tiene que arreglar con la compañía naviera, tiene que arreglar con la compañía de avión, tiene que arreglar con aduanas, con migración, si es con mula y demás. O sea, todo esto es una estructura. Por eso le digo que hay muchas cosas, muchas piezas que funcionan al mismo tiempo para poder sacar la mercadería. Entonces, una vez que la saca y la lleva y llega a un lugar, y ahora vamos a pasar al otro punto muy importante, que es donde almacenan la droga, donde la depositan. ¿Por qué? Acuérdense, si estamos hablando de cantidades pequeñas, tipo hormiga, la mula generalmente la ponen en un hotel o la esperan en el aeropuerto, la llevan a un hotel y eventualmente, no es inmediato. Algunos la reciben en el aeropuerto a la mula, si no hay ningún problema pasar por control, les agarran la maleta, se la llevan,
lo ponen a la mula en un hotel, lo dejan de vacación 2 o 3 días, le pagan el pasaje y da vuelta. Esa es una. La otra vez es si tiene un poco de cuidado, porque la mula a lo mejor fue detectada, porque a veces la mula la controla, si la agarra aduanas, por ejemplo, a veces los famosos aduaneros, la policía, puede ser que estén investigando y le digan, usted llame a la persona para hacer la entrega para nosotros poder identificarlo. Acuérdense que siempre está ese juego del gato y el ratón. Entonces, en algunos casos, en algunos lugares, los narcos no reciben a la mula inmediatamente, le dicen que vaya a un hotel, lo observan por 1 día, 2 días, observan los movimientos, llamado de teléfono y demás, y entonces ya después hacerlo. Ahora, una vez que reciben este cargamento, lo tienen que llevar a un punto de destino, o sea, un depósito, un almacenamiento. Lo mismo ocurre cuando llegan en camiones, lo mismo ocurre cuando llegan en avión, lo mismo ocurre cuando llegan en contenedor. O sea, estos lugares que son puntos de depósitos grandes suelen ser lugares generalmente seguros para el cartel o para el grupo de narcotráfico, y están estratégicamente ubicados en el distintos puntos del país. O sea, no es tan fácil detectarlos porque no hay esa fanfarra, ese movimiento. O sea, lo tratan de hacer en lugares industriales, en depósitos grandes donde hay mucho movimiento de camiones, que no es notable el tránsito. Le comento que hace muchos años atrás, ya por el 1988, en Los Ángeles, California, hubo posiblemente uno de los descubrimientos más grandes de depósito de cocaína aquí en Estados Unidos, en la que un grupo de narcotraficantes habían depositado, tenían un gran almacén, un gran depósito en una zona industrial, pero en una zona industrial adyacente a la residencial. Y entonces, en ese lugar ellos depositaban. Y en algún momento se comentó que en ese depósito había 60 toneladas de droga. O sea, increíble, miren, 60.000 kilos de droga, de cocaína en algún momento. Resulta que por una situación de un vecino, porque observó algo y vio gente y lo demás, llamó a la policía llegó, avisan a la DEA investiga, y en los pocos días se hace una orden de allanamiento y eventualmente llegan a este lugar, entran y encuentran 22.000 kilos, o sea, 22 toneladas de cocaína y como 6 o 7 millones de dólares al contado. O sea, ¿qué le estoy diciendo? El riesgo es sumamente importante. El riesgo es importante en el transporte, pero también es muy importante en el almacenamiento, en el depósito. Tiene que ser muy discreto, tiene que ser muy seguro, porque mientras más gente sepa, más riesgoso es. Además, te vuelvo a repetir, las autoridades están constantemente monitoreando y quieren saber dónde va. Entonces hay muchas investigaciones que se hacen para ubicar estos centros de almacenamiento, estos centros de depósitos, porque ahí es donde están las claves de los grandes centros de distribución. Porque hasta ese punto el cartel, el narcotraficante, tiene su control total. Pero a veces, depende de donde sea, esto de los 22 toneladas no se ha vuelto a repetir, y hoy en día es muy reacio el narcotraficante a querer poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Como se dice, y lo distribuyen en distintos puntos de la ciudad. Hay lugares muy seguros, hay depósitos, hay fosas especiales, hay toda una estructura que se inventa. Incluso le digo, hay camiones que entran, hay depósitos donde puede usted almacenar varios camiones y los desencargan sin que nadie los vea, y tienen todo un grupo de distribución. O sea, no es una persona o dos. Imagínense bajar 1 o 2 toneladas de cocaína, no es tan fácil. Entonces, sobre todo si vienen en contenedor, hay que desembarcarlas, hay que bajarlas, hay que ponerlas en un lugar seguro. Esta estructura cuesta dinero, y además usted, fuera de tener
vamos a decir que no, tiene que tener un sistema de seguridad que le cuide eso. En la mayoría de los lugares que nosotros cuando estábamos en las investigaciones nos encontramos, siempre había gente armada en estos lugares, fuertemente armadas, con rifles automáticos, con armas, incluso algunos tenían granadas y explosivos y demás, y siempre tenían gente patrullando, tenían perros, hoy en día ya es más sofisticado, ya hay cámaras y muchos de estos lugares de almacenamiento, que es muy importante, estos depósitos, suelen también ser negocios regulares, negocios de productos lácteos, negocios de productos congelados, por ejemplo de comida de mar, de frutas, comida de verdulería, comida de carne, o sea, todo tipo de esto, porque es normal ver la entrada y salida, esto es muy común. Entonces, a esta gente se le paga específicamente, porque puede ser que el negocio funcione normalmente como una distribución de comida, de frutas, demás, pero hay una parte que está seccionada, que está protegida para que la droga llegue a ese lugar y no se abierta. Y ese grupo de gente no se junta con el resto de los empleados de ahí. Los empleados de ahí puede ser que sepan, pero por lo general se divide. Y esto cuesta bastante dinero, porque es muy difícil, a no ser que tenga uno muy buena información, detectar movimientos extraños en un lugar donde hay gran movimiento, por ejemplo, un mercado de flores, un mercado de ropa, un mercado de comidas, un mercado de carne, un mercado de transporte de muchas cosas. Es muy difícil detectarlo. Le comento esto porque en el tema de la seguridad de los depósitos es sumamente importante para mantener, porque ya están a un paso de la distribución, a un paso de ya poder distribuir la droga en el país de origen, en el país que se vende. O sea, ya ahí, acuérdense, si en Perú, en Bolivia o en Colombia vale $1000 el kilo, aquí ya vale 20, depende si es Estados Unidos, 20 o 25 mil dólares un kilo, o si está en Europa, sobre todo en Europa, en algunos lugares puede hasta 50 o 60 mil dólares el kilo. O sea, la ganancia es extraordinaria. Imagínense, ya usted tiene que pensar que ya no tiene un kilo de $1000, tiene un kilo de 60 mil, 50 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares. O sea, las ganancias son extraordinarias. Entonces, las repercusiones son más duras porque ya zafó, digamos, todos los riesgos y lo llega. Y una de las cosas que más les molesta a los narcos es perder la mercadería en el país que va a ser destinado. Lo entienden, lo calculan, lo tienen eso, pero créame, es algo que no les aparece. Entonces, ellos son muy cuidadosos. Ahora, aquí en Estados Unidos, particularmente, el sistema de almacenamiento es muy distinto. Le digo, pasó eso en los años, y ha habido, incluso cuando le contaba en los años 1980, 1990, había lugares en Florida que había muchos depósitos, había lugares en California, había lugares en Nueva York que había muchos depósitos que guardaban. Pero después se fueron dando cuenta que la mejor forma es distribuirlos en una zona general en todo el país. Entonces, una de las cosas que muchos de estos instituciones de narcotraficantes, grupos de narcotraficantes hacen es consiguen casas, compran casas y ponen familias enteras que trabajan para ellos, obviamente, que el garage de la casa, una parte de un dormitorio o algún depósito es donde almacenan todo esto y nadie tiene acceso a eso. Ahora, ¿qué pasa si se llega a perder eso? ¿Qué pasa si llega a perder eso? Olvídese, porque esta familia va a pagar las consecuencias, es una realidad. Pero también tienen casas de seguridad, como decimos, distintos puntos de la ciudad donde almacenan de 10, 15, 20, 50, 100 kilos, que rápidamente los distribuyen. O sea, la idea no es tenerlos almacenados mucho tiempo, la idea es tenerlos almacenados y moverlos lo más rápido posible. O sea, ya hay un centro, todo un sistema de distribución. Ya voy a hablar un poquito más de la distribución, pero ya hay un centro de distribución, ya está todo acordado. Mucho de la mercadería que llega a estos depósitos ya está prometida. Hay gente que constantemente está comprando. Esto es algo que mucha gente no lo entiende. El sistema de distribución de la droga a nivel social, a nivel local, es muy importante, porque uno no se quiere quedar con la droga en la mano. La idea es constantemente moverla. Entonces es muy importante ya tener todas esas redes para que esta droga
no permanezca en el depósito, porque así como yo le dije que el riesgo es demasiado alto cuando se transporta, también el riesgo es muy grande mientras más tiempo permanezca en un solo lugar. La idea es que llegue a ese lugar, se lo selle, se lo distribuya, se lo marque y se empieza a distribuir rápidamente. Pero esto lo vamos a hablar en los próximos videos. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.